Bien, pues reanudamos la sesión con esta segunda ponencia. Don José Manuel de Paul va a presentar al ponente, a don Víctor Moreno Catena. Así que ten la amabilidad, José Manuel. Bien, tenemos la suerte esta mañana de que casi todos los ponentes no necesitan presentación. Víctor Moreno tiene que ser bien conocido por todos ustedes, puesto que ha desarrollado buena parte o la primera parte de su carrera académica la desarrolló aquí en la Universidad de Sevilla. Como saben ustedes, es catedrático de Derecho Procesal desde el año 84 o una cosa así. 83, 84. Año arriba, año abajo. Ha sido profesor en Sevilla, ha sido profesor en la Carlos III de Madrid, allí fue también vicerrector, pero es un hombre cuyo campo de actividad no se agota en lo académico. Ha desempeñado altos cargos en el Ministerio del Interior durante los años 90, fue secretario general técnico, fue subsecretario. Ha sido también una persona con mucha vocación hacia el exterior, concretamente hacia Latinoamérica. Allí ha estado desempeñando hasta fechas relativamente recientes la Secretaría General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, es presidente o ha sido presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas. Es un hombre cuya actividad no se agota nunca. Como sabemos, tiene numerosas publicaciones, incluidos manuales de derecho procesal, que nos han sido muy útiles a todos, sea en la carrera, sea en las oposiciones o sea incluso en la práctica profesional de cada día. Nos va a hablar hoy de un tema realmente complicado, como es el de la regulación de las medidas de investigación restrictivas de derechos fundamentales y concretamente de todas las novedades que importa la Ley 15 en materia de investigaciones tecnológicas, el agente encubierto informático, los registros de servidores, todo este tipo de cosas que a los que somos todavía no ya de la galaxia McLuhan, sino de la galaxia Gutenberg, nos dejan a todos un poco aterrorizados de qué puede venir por ahí. Cuando quieras, Víctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por tu presentación. Todos esos incursiones en ámbitos distintos responde pura y simplemente a una edad avanzada y poco más. Gracias al Colegio de Abogados de Sevilla y felicidades a los que han promovido, a Manuel y al decano, estas jornadas, porque realmente, y ya lo señalaba José Manuel al inicio, la ley de enjuiciamiento criminal, el procedimiento penal, ha sufrido unas modificaciones numerosas a lo largo de este año 2015, terminando con la reforma de la Ley Orgánica 13 de 2015 y la 41 ordinaria de 2015 de la Ley de enjuiciamiento criminal, afectando a un número muy importante de preceptos. La primera de ellas, la Ley Orgánica 13 de 2015, afecta, por supuesto, y regula, ex novo, la intromisión en el ámbito de la intimidad y del secreto de las comunicaciones, utilizando toda serie de artilugios, aparatos, medios novedosos para interferir, intervenir, interceptar las comunicaciones y afectar también al derecho a la intimidad. En estas modificaciones del año 2015, entre otras, por ejemplo, se ha hablado muy bien en esta mañana, en la anterior conferencia y luego en el coloquio, se ha modificado por dos veces, por ejemplo, el artículo 118. El artículo 118, quiero recordar, y voy a comenzar porque viene al caso con el tema de las intervenciones o de las investigaciones tecnológicas. El artículo 118, que es donde se consagran, se reconocen los derechos del imputado a la información y a la intervención en el procedimiento y el derecho de defensa desde el principio, es un precepto cuya génesis, con el contenido actual,
viene de la Ley 53 del 78, de 4 de diciembre, que es una ley que se discutió en paralelo con la Constitución y que unos días antes, 2 días antes del referéndum constitucional, se aprueba y se desarrolla algunos principios capitales que luego tendrían reconocimiento el 29 de diciembre, cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado la Constitución española que habíamos votado el día 6 de diciembre del año 78. Y se introduce este artículo 118 obligando dando nueva redacción al artículo 118 y al artículo 302, se cambia radicalmente el sentido del procedimiento penal y el modo de investigar los delitos, el modo en que judicialmente debía ser tratado la investigación de los delitos. Porque se le exige, a diferencia de lo que sucedía hasta la vigencia de esta Ley 53 del 78, se le exige al juez que comunique la existencia del procedimiento desde el mismo momento en que se dirija contra una persona determinada. Se le dé a conocer la denuncia, la querella, y se le permita intervenir en las actuaciones y ejercitar el derecho de defensa desde ese momento. Es más, se hace obligatoria luego la asistencia de abogado, desde luego al detenido, si hay detenido desde el primer momento de la detención, es preceptiva, no solo el derecho a ser asistido, sino es preceptivo, es obligatorio la asistencia de abogado al detenido. Bien, con la modificación del secreto del 302, del artículo 302, en donde en el año 78 se sienta el principio general de que el imputado tiene derecho a intervenir en todas las diligencias del procedimiento, y luego sigue diciendo salvo que estén declaradas secretas, pero el principio general es la intervención desde el inicio, se le da un giro radical al modo de entender toda esta fase de investigación, que es una fase enormemente relevante del procedimiento. Y yo tengo para mí que con la lectura, otra cosa es lo que se haya querido hacer, con la lectura del artículo 118, no en su redacción por la Ley Orgánica, esto parece un galimatías, por la Ley Orgánica 5 de 2015, sino por la Ley Orgánica 13 de 2015, de acuerdo con ese precepto, con esta redacción, el artículo 118.1, letra B, reconoce como derechos del ahora investigado derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y, en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración. Si el investigado tiene derecho a tomar conocimiento de todas las actuaciones, no hay salvedades en lo que respecta al secreto, y tiene derecho a conocer las actuaciones en todo caso antes de que se le tome declaración, el secreto debe alzarse antes de llamar a una persona a declarar como imputado o como investigado. Es decir, si este derecho se reconoce sin ningún tipo de límites, sin ningún género de cortapisas, el juez de instrucción no podría, mientras siga lo del juez de instrucción, ya veremos cuando venga el fiscal cómo se diseña el procedimiento, el fiscal investigador, el juez de instrucción no podría, no debería llamar a ninguna persona si ha declarado el secreto de las actuaciones, porque le estaría derechamente impidiendo el ejercicio del derecho que reconoce la letra B del apartado primero del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y esto viene al caso, les decía, a propósito de las investigaciones tecnológicas, porque en muy buena medida es consustancial a ordenar o autorizar, como dice la Constitución, autorizar el juez una investigación tecnológica a través de aparatos de escucha, de intervenciones telefónicas, de cualquier tipo de las múltiples modalidades que ahora ha introducido la ley, es consustancial la declaración de secreto. Si evidentemente un sujeto conoce
que en la mesilla de noche de su casa se ha colocado un micrófono por la policía con autorización del juez, o debajo del colchón se ha colocado un micrófono con autorización del juez, debajo del colchón de su cama, o en la lámpara del salón de su casa se ha colocado un micrófono, si sabe el lugar donde se encuentra el artilugio, no hablará con nadie desde ese lugar. Si sabe que se ha autorizado que con un micrófono direccional desde la calle la policía puede estar escuchando en el cuarto piso, en la ventana donde está manteniéndose una conversación, se abstendrá de hablar con nadie, absolutamente con nadie. Si la persona sabe que tiene el terminal telefónico intervenido, pues se lo pondrá en modo avión permanentemente, lo desconectará por completo o hablará solo del partido de fútbol o de cualquier otra actividad absolutamente inocua para los fines de la investigación penal. Por tanto, la declaración de secreto es obvio que supone o implica la adecuada finalidad o el éxito de estas medidas de investigación. Dentro de las posibles medidas que se pueden adoptar para la investigación de hechos punibles, para hacer constar, averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos, evidentemente se encuentra la comunicación que ha habido entre dos personas, cualquiera que sea el medio empleado, un teléfono o ordenador, la web, Internet, etcétera, desvelando por lo general su contenido, averiguando qué es lo que se está comunicando. Es verdad que en algunos casos la intervención puede dar lugar a la aprehensión del cuerpo del delito, en otros casos puede proporcionar una pieza de convicción que habrá de remitirse al tribunal, puede que lo que se haga sea aprehender, conseguir el soporte de lo comunicado y que la instrucción pueda encaminarse a determinar la persona o determinados hechos, o que termine sin ningún resultado. Lo que es evidente es que cualquier tipo de estas investigaciones inciden o afectan al derecho fundamental del artículo 18 de la Constitución, al artículo del 18.1, derecho a la intimidad, o al artículo del 18.3, el secreto de las comunicaciones, donde se garantiza, dice el artículo 18.3 de la Constitución, el secreto de las comunicaciones y, en especial, las postales, dice, telegráficas y telefónicas, como también se garantiza en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Carta de Derechos de la Unión Europea o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es verdad que el derecho al secreto de las comunicaciones no es un derecho absoluto, que admite modulaciones, que la propia norma constitucional prevé limitaciones con la autorización judicial que permita levantar el secreto, desvelar el secreto o conocer lo comunicado, y entonces resultaría legítima la intromisión en la esfera de las comunicaciones personales. La reforma de 2015, esta reforma que introduce la Ley Orgánica 13 de 2015, ha supuesto una auténtica revolución en esta materia. La ley de enjuiciamiento criminal, en artículos ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, la ley ahora contempla el uso de cualquier tipo de artilugios, de aparatos o mecanismos imaginables de captación de información, sea esta comunicada o sea esta almacenada, de manera que puede decirse que no existe resquicio alguno de la vida de una persona que esté exento del control de la autoridad judicial durante el proceso penal. Y me atrevería a decir de casi cualquier proceso penal. Luego me extenderé algo más, pero simplemente les adelanto.
con los presupuestos para adoptar la medida de intervención de comunicaciones telefónicas, de intervención de comunicaciones orales directas, de intervención de ordenadores, de terminales con información, etcétera. Hay la lista, aparte de los delitos de terrorismo y delincuencia organizada, que es el marco general, y uno diría, bueno, está bien, aquí estos son unos cuantos. Cuando uno lee qué tipos delictivos comprende y uno repasa, que me he preocupado de hacerlo, el Código Penal, es una lista de 162 delitos. En la investigación de supuestos de 162 delitos, y ya sabemos cómo se hacen los cambios de calificación y cómo se puede ir modulando hacia un delito un poco más grave. Si teníamos una cosa de estas y para evitar prescripciones, calificamos por un delito más grave y así nos permite investigar hasta que parezca oportuno. Bien, 162 delitos, que se dice pronto. Pero tal vez tan importante sea tan importante como la inicial injerencia, esa que autoriza el juez de instrucción, sea el almacenamiento en sede de la Policía Judicial y la posterior utilización de lo conseguido para posteriores o ulteriores investigaciones. No se puede olvidar que la información que se ha conseguido, que se contiene especialmente en aparatos o en elementos en donde se almacenan datos de la vida diaria y de la intimidad de una persona, deja al descubierto por entero su comportamiento, sus actos y hasta sus más remotos deseos o intenciones, arrasando materialmente con cualquier atisbo de conservar indemne y reservada una parcela de la privacidad del sujeto. Al parecer, consciente de eso, el artículo 588 bis, letra K, dentro del capítulo de disposiciones comunes a la intervención de comunicaciones telefónicas y telemáticas, captación y grabación de comunicaciones orales a través de dispositivos electrónicos, uso de dispositivos de seguimiento, localización y grabación de imagen, registros de dispositivos de almacenamiento masivo y registros remotos de equipos informáticos, dice este precepto que se ordenará el borrado y eliminación de los registros que consten en los sistemas informáticos cuando recaiga resolución firme en el proceso, aunque quedará una copia en poder del letrado de la Administración de Justicia durante 5 años o cuando el delito o la pena hayan prescrito. Este borrado, pregunto, ¿a quién se ordena? ¿El borrado es de lo que conste en la causa? ¿De lo que conste en el juzgado? ¿De la copia que se queda el secretario? La ley sigue hablando del secretario. ¿De la copia que se queda el secretario? ¿El borrado es el borrado o el volcado, el borrado de lo volcado en los dispositivos de almacenamiento de la policía? ¿La policía borrará toda esa información? ¿Se le impedirá utilizar en ulteriores investigaciones? No me refiero a poderlo aportar como elemento probatorio a un juicio, pero en posteriores o en ulteriores investigaciones se le prohibirá utilizar estos mecanismos una vez que se ha borrado o se ha ordenado borrar por el juez. Dejo la pregunta en el aire. El primero, el más común, el más conocido de los sistemas o de los mecanismos de investigación por medios telemáticos, electrónicos, tecnológicos, es la intervención de las comunicaciones telefónicas, a la que se alude, como acabo de decir, en el artículo 18.3 de la Constitución, que es una medida que se ordena
con una enorme frecuencia. Yo creo que más de lo debido, mucho más allá de lo necesario, ¿no?, por nuestros juzgados de instrucción, y que ciertamente sigue resultando de gran utilidad para esclarecer los hechos delictivos. El clamoroso déficit normativo que existía en esta materia ha sido, por fin, llenado con la reforma de 2015, que incorpora una extensa regulación de esta y otras medidas de investigación tecnológica, previniendo los supuestos en que procede, requisitos para adoptarla, duración y, en definitiva, las garantías procesales de los afectados por ella. Bienvenida, por tanto, la regulación. No tan bienvenida el contenido de la regulación. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional, la 49 del 99, es decir, hace 16 años, que ya se dice pronto, 16 años y medio, ya el Tribunal Constitucional había advertido de un déficit importante, de una falta de regulación, de la falta de respaldo normativo de las intervenciones telefónicas que se seguían haciendo en nuestro país sin una norma habilitante, sin unas disposiciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que estableciera el régimen jurídico de estas intervenciones. Al regular el contenido de la solicitud de autorización por la policía al juez de instrucción, dispone la ley que puede comprender la medida de intervención de los teléfonos, que va desde el registro y grabación del contenido de la comunicación, es decir, qué se están diciendo, pasando por el conocimiento solo del origen o el destino en el momento en que la comunicación se realiza, desde qué terminal se está llamando o a qué teléfono se está llamando, la localización geográfica del origen o destino de la comunicación, y es algo que ha resultado de una enorme importancia en determinadas investigaciones de hechos que han salido a la luz pública y han tenido gran repercusión mediática en estos últimos años, o bien el conocimiento de otros datos de tráfico asociados o no asociados a la comunicación. Estas medidas pueden afectar no solo a la persona investigada, sino a terceros titulares o usuarios de terminales, cuando exista constancia de que el investigado se sirve de estos terminales o de estos medios de comunicación, o bien que colabora con el imputado, con el investigado, o se beneficia de su actividad, o por último, cuando hay un hacker que está utilizando el ordenador, está utilizando maliciosamente por terceros, por vía telemática, sin conocimiento de su titular. Realmente, la intervención de comunicaciones de personas que afectan a personas que no están investigadas debe estar perfectamente justificada por la autoridad judicial en la medida en que no se trata de un sujeto al que se le imputa o se le achaca la comisión de un hecho delictivo y cuya intimidad ciertamente y el secreto de sus comunicaciones. No olvidemos que el derecho al secreto de las comunicaciones es un derecho de contenido formal, que da igual de lo que estén hablando, da igual que esté hablando de fútbol, da igual que esté hablando de deportes, de política, da igual de lo que esté hablando, el contenido de la comunicación en sí mismo formalmente está amparado por el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. En cuanto a los presupuestos, que antes aparecía de forma muy vaga en el viejo 579 de la Ley de Enjuiciamiento, la redacción anterior, no viejo, la redacción anterior del 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se permite la intervención cuando la investigación se refiera, como antes les decía, delitos de terrorismo, delitos de delincuencia organizada, hasta ahí, o delitos dolosos castigados con una pena con límite máximo de al menos 3 años de prisión.
si repasamos la lista de los delitos, ya les he dicho antes, es de 162. Pero a esto hay que añadir, no solo en estos casos, sino también es procedente la intervención de comunicaciones telefónicas si se investigan delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de comunicación. Este último supuesto aparece formulado con una amplitud enorme y no se corresponde evidentemente con ninguna de las categorías de delitos previstas en el Código Penal, de modo que deja en manos del instructor, deja en manos de la policía pedir y del instructor autorizar, le da una enorme discrecionalidad para autorizar esta medida de intervención de comunicaciones telefónicas, que es ciertamente invasiva de la intimidad y contraria al derecho al secreto de las comunicaciones. Discrecionalidad del instructor que no resulta balanceada con las disposiciones y los principios generales que enuncia el 588, el nuevo 588, de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Este 588 bis A, que establece el marco general para adoptar todas estas medidas de investigación tecnológica, nos podemos encontrar con un delito de poca entidad, con un delito leve o un delito menos grave, en donde se puede acordar estas medidas porque se han cometido a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación o por cualquier servicio de comunicación. El auto por el que, evidentemente, esta medida hay que acordarla a través de una resolución judicial motivada, por medio de un auto, el auto tiene que concretar, y aquí sí, digamos, el legislador se extiende, el legislador establece un conjunto de requisitos o de exigencias al instructor importante, garantista. El juez debe concretar al menos el hecho punible objeto de investigación y su calificación jurídica, con expresión de los indicios racionales en los que funde la medida, la identidad de los investigados y de los terceros afectados, la extensión y el alcance de la medida, así como el cumplimiento de esos principios rectores de este tipo de medidas, los que me he referido antes, la unidad policial que se haga cargo de la intervención, la duración de la medida, la forma y periodicidad con la que se habrá de informar al juez sobre el avance y los resultados, la finalidad perseguida con la medida y el sujeto obligado que la ejecutará, si se conociera, con expresa mención al deber de colaboración y de guardar secreto. Como ven, las exigencias para el instructor son enormemente amplias, es un precepto muy exigente, muy puntilloso, que solo se quiebra en el artículo 588 ter, en la letra D, número 3, esto es un verdadero galimatías, o sea, toda esta parte para mencionar o concretar el artículo donde está prevista la medida es un verdadero galimatías, como decía. Esto, la única excepción es cuando el objeto de la investigación fuera un delito relacionado con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones fundadas que hagan imprescindible la medida, en cuyo caso podrá ordenarla, como antes ya se preveía, el ministro del Interior o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad. ¿Por qué? Pues, y esto ya lo he dicho, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, seguro que más de uno me ha oído. ¿Y esto por qué? Porque esta es una medida, esto es un derecho fundamental, el del artículo 18, excepcionado en el artículo 55 de la Constitución, en el caso de persecución de delitos de terrorismo. Pero es solo para eso, cuando excepciona el artículo 55.
y no excepciona en ningún caso, de ahí mis salvedades y mis restricciones, como digo, ya las he manifestado muchas veces, en derechos tales como los del 24, particularmente el derecho de defensa. El derecho de defensa, me da igual que se esté investigando qué tipo delictivo se esté investigando, el artículo 55 no permite, no admite que se module, que se excepcione, que se limite ese derecho fundamental a la defensa. Obviamente, cuando esta medida de intervención telefónica afecta a terceros, se le ha de notificar, además a las partes, al finalizar, obviamente, la intervención, dice ahora la ley, que se le entregará a todas las partes copia de las grabaciones y de las transcripciones, salvo que hubiera datos sobre aspectos de la vida íntima de las personas, en cuyo caso solo se entregará lo que no afecte a esta vida íntima. Además de la notificación a las partes, se notifica también a los intervinientes en la comunicación. En las comunicaciones que se han interceptado, se ha de comunicar que la medida se había acordado y se les informa de las concretas comunicaciones en las que hayan participado y que resulten afectados, salvo que sea imposible localizarles o exija un esfuerzo desproporcionado que pueda perjudicar futuras investigaciones. Esta notificación a terceros es algo debido y más que evidente. Es la única manera en que el afectado por una medida, afectado en sus comunicaciones, en su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, puede controlar la regularidad de la actuación, la regularidad de la medida, puede controlar ante un juez, puede controlar en vía judicial el respeto por sus derechos fundamentales. Como quiera que la transcripción es lo que en definitiva va a quedar en los autos, sin perjuicio de la copia esa que conserva el secretario y que 5 años, etcétera, como habíamos visto antes, prevé la ley que se conceda a las partes un plazo para que puedan solicitar la inclusión de las comunicaciones que consideren relevantes y se hayan excluido, decidiendo el juez instructor lo que proceda. La medida de intervención de las comunicaciones, la medida de intervención telefónica, solo es eficaz, como antes decía, si la parte que utiliza los terminales telefónicos desconoce que la medida se ha ordenado. El desconocimiento por los dos o por lo menos uno de los comunicantes. El interesado dejaría de utilizar este medio de comunicación, obviamente. Una medida que afecte a un derecho fundamental no puede durar indefinidamente. Y por eso ahora la ley, por eso ahora la nueva regulación, fija inicialmente un plazo de 3 meses de duración de la medida, aunque puede prorrogarse por iguales periodos hasta un máximo de 18 meses. Estas prórrogas han de estar sometidas a un estricto control judicial, sin que se ajuste a la Constitución, acordarlas a través de una simple providencia o de una resolución formularia o estereotipada, sin la suficiente motivación. La ley parece que pueda introducir una suerte o una aparente contradicción entre la situación procesal del investigado, que tiene acceso a todas las actuaciones y puede intervenir en ellas. Otra cosa es la declaración, a la que me refería al principio, y el inevitable desconocimiento de la medida de la intervención telefónica. La ley actualmente salva esta aparente contradicción creando una pieza separada y secreta que se abre sin necesidad incluso de haber decretado el secreto de las actuaciones, artículo 588 bis d, en donde automáticamente se sustancia la medida, de tal manera que
en los autos no aparece o no hay ninguna noticia sobre la intervención de las comunicaciones telefónicas. Por tanto, sigue vigente la norma que ordena que toda actuación de la que resulte la imputación de un delito debe ponerse inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados, que pueden ejercitar desde entonces su derecho de defensa, tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento, 118-302, pero se puede denegar el derecho a conocer actuaciones o intervenir en diligencias que estén declaradas secretas y, en este caso, en razón del principio de especialidad, esta pieza secreta prevista en la ley se mantendría en tal condición y operaría con sus propios plazos, independientemente de las previsiones del secreto del sumario. Como digo, este desconocimiento para el investigado de la existencia de la pieza secreta de intervención telefónica nada tiene que ver, reitero, con el derecho a examinar las actuaciones con anterioridad a que se le tome declaración. De tal manera que haría bien el instructor, con esta disposición, que a mí me parece que introduce un nuevo modo de entender la investigación penal, en finalizar previamente todas las, si es la totalidad de las actuaciones secretas o las piezas secretas que tenga, antes de tomar declaración al investigado. ¿Y por qué? Y vuelvo otra vez a esta misma idea. Porque miren, la práctica habitual, lo había señalado José María Calero antes, era, yo tengo aquí mis datos, mis elementos de convicción, los documentos, las grabaciones, y voy preguntando. Yo aquí tengo, ya sé lo que me puede contestar, pero lo iré contradiciendo a medida que me vaya interesando. Le iré pillando, como al niño pequeño que decía José María antes. Este modo de interrogatorio hay que ponerle fin. Este modo de interrogar a un imputado, a un investigado, a un detenido, hay que ponerle radicalmente fin. La ley exige, y parece que el legislador se ha convencido, o por lo menos la ley así lo refleja, a mí, por lo menos así lo entiendo, la ley se ha convencido de que el imputado, el conocimiento del imputado, las declaraciones del imputado, no es una fuente de prueba, es un medio de defensa. Y por tanto, no se le llama para que aporte sus conocimientos para entonces poderle condenar, se le llama para que pueda defenderse. Y en todos los preceptos de la ley de enjuiciamiento criminal se dice que el imputado tiene que ser oído. Es decir, lo que estamos trasladando y lo que finalmente en la nueva redacción del 118.1b incorpora a la ley es que realmente la declaración del imputado tiene que ser una manifestación exclusivamente del derecho de defensa. No puede perseguir, no puede intentar, sea la policía del detenido, sea el juez del investigado, extraerle sus más recónditos pensamientos y conocimiento para poder de esa manera obtener al final un elemento de incriminación o una sentencia, como conocemos todos, sentencias condenatorias con la declaración del imputado, no solo en sede policial, evidentemente entonces no, pero sí con la declaración solo del imputado. Junto con esta medida, me interesaría, dejando, si quieren, a un lado la obtención de datos electrónicos de tráfico de comunicaciones, claro, o la identificación de dispositivos o de usuarios o de terminales, me interesaría tratar dos medidas que son especialmente relevantes, son particularmente novedosas y que son especialmente invasivas. Una que es nada más y nada menos que la instalación policial de troyanos en los ordenadores. Es decir, que de acuerdo con la regulación, en el
artículo 588, septies, el juez puede autorizar y la policía, no me veo a un juez haciendo esto, la policía a través de la web puede incorporar un troyano en un ordenador de cualquier persona investigada por un hecho delictivo. Es decir, que a través de este mecanismo silencioso, la policía va a poder extraer toda la información, todo el contenido de ese ordenador y llevárselo o incorporarlo a los archivos, al repositorio, a los aparatos policiales, sin necesidad de acceder físicamente al ordenador, al soporte, a través de este troyano espía y accede a todo el contenido del dispositivo que se está analizando. Un acto de esta naturaleza, ciertamente, a mi modo de ver, representa una quiebra radical de la intimidad del usuario del dispositivo. Especialmente porque la búsqueda inteligente de datos o el cruce de toda la información contenida en un dispositivo que el usuario, cualquiera de nosotros, hayamos utilizado con habitualidad, claro, si lo tenemos como alguno que yo conozco, para poner POSIT, la pantalla del ordenador, no. Pero si lo utilizamos con habitualidad, en unos 4 o 6 meses va a proporcionar una radiografía acabada de todos o casi todos los aspectos de la personalidad del sujeto y de su propia vida, de todo lo que ha hecho en esos 6 meses y seguro que muchos años atrás. Se trata, a mi modo de ver, de una invasión probablemente más grave que ninguna de todas las medidas que se utilizan que se regulan en esta Ley Orgánica 13 de 2015, porque un ordenador o un teléfono inteligente, un de estos smartphones y tal, contienen tal cantidad de datos personales que ponen al descubierto el último resquicio del sujeto que los ha usado. Por eso, en este supuesto, en esta medida, el legislador es más cauteloso. Se permite solamente para la investigación de un conjunto reducido o más reducido de delitos. Terrorismo, delincuencia organizada, los cometidos contra menores o contra personas con capacidad modificada judicialmente, los delitos contra la Constitución, traición y los relativos a la defensa nacional y este ya me preocupa mucho más, y los cometidos a través de instrumentos informáticos o de otra tecnología de la información o la telecomunicación o servicio de comunicación. Esta amplitud, como antes decía, porque la fórmula es la misma, en el secreto de los teléfonos, en la intervención telefónica, que no encaja con ninguna de las categorías de delitos del Código Penal, y el instructor va a poder hacer prácticamente lo que le venga en gana. Es verdad, lo que le venga en gana, el instructor va a poder ordenar la introducción de troyanos y la obtención del vaciado no físico, sino virtual por la web del ordenador o del teléfono de cualquiera de nosotros, siempre y cuando se entienda o se esté investigando de cualquiera de nosotros o de nuestros clientes, mejor dicho, se esté investigando un delito cometido a través de instrumentos informáticos. Es verdad que la ley esta medida la regula con más mesura y se refleja con los requisitos que impone al auto judicial que lo acuerde, ¿no? Pues tiene que especificar los medios o dispositivos objeto de la medida, su alcance y la forma de acceder y obtener los datos o archivos, los agentes autorizados, la autorización para realizar copia de los datos y las medidas precisas para preservar la integridad de los datos almacenados y para impedir el acceso o la supresión de esos datos del sistema informático. Claro,
Puede suceder que los datos buscados no estén en el sistema al que se ha accedido, sino en otro sistema. Entonces, la ley obliga a los agentes, a quienes están participando en la ejecución de esa medida, a que pongan en conocimiento del juez este hecho con objeto de obtener una nueva autorización, y no pueden actuar por su propia iniciativa, como hay otras medidas a las que no me he referido, en donde directamente la ley deriva a los agentes a que puedan, más o menos, hacer algo parecido, aunque no tengan esa específica autorización judicial, dando cuenta al juez en las 24 horas siguientes. Esta medida tiene una duración máxima de un mes, prorrogable por iguales periodos, con un máximo absoluto de 3 meses. De todas maneras, repito, para mí se trata del supuesto más grave de intromisión en el ámbito de las comunicaciones y de la intimidad, a salvo la que vamos a decir a continuación. La grabación de comunicaciones orales directas. Tampoco se contemplaba. No había ninguna vía, no estaba regulada, estaba huérfana de regulación, por tanto carecía de norma habilitante, la grabación de las comunicaciones orales directas entre dos personas, sin la interposición de un artilugio, de un aparato, de un mecanismo, de un sistema de comunicación, es decir, la que vis a vis se hacen dos sujetos. Esta es una medida que está vigente en la mayoría de los países europeos y que el legislador, habida cuenta de que en España no estaba regulada, que el legislador ahora se ha preocupado de incorporar. Las conversaciones, por tanto, que se mantengan entre dos personas frente a frente, sin aparato o mecanismo alguno, podrán ser grabadas. Es evidente que las conversaciones, que las confidencias, lo que se cuenta una persona a otro, yo con Manuel aquí, o en cualquier otro sitio, o con un amigo, o con una pareja, o alguien que yo le hago, en la más estricta intimidad, se entendía, ¿no?, debieran estar especialmente protegidas, salvo que uno hable a voz en grito y esté dando a conocer o que lo pregone por ahí, ¿no? Es a través de este medio, de esta comunicación oral directa, como se transmiten los hechos más íntimos de una persona, que va a hacerle la confidencia a su amigo o en quien deposita la confianza. Porque sabemos que el único escuchante es el sujeto que tiene enfrente y yo hablo solo para él. Precisamente el sentido de esta medida de intervención de comunicaciones orales directas, que arrasa con la intimidad, es sorprender a los comunicantes para que pasen toda la información posible en la creencia de que lo transmitido, lo que están transmitiendo, lo que están comunicando, va a quedar exclusivamente en el dominio de los dos interlocutores, de los que están participando en esa comunicación. El artículo 588 quater regula estas grabaciones, que pueden hacerse desde luego en vías públicas o en espacios abiertos, no ya de un charlatán de feria o del que está vendiendo alfombras con el camión, sino con las dos personas que van por la calle charlando de sus cosas. Por lo tanto, no solo en espacios abiertos, sino también en lugares cerrados, incluso en el domicilio de una persona. Es decir, no hay en este momento ningún lugar exento de control. Ni el dormitorio ni el baño resultan lugares de dominio exclusivo de su titular, porque con la autorización del juez, la policía puede colarse en la alcoba del ciudadano y colocar un dispositivo de escucha debajo del colchón. Y por si hubiera algún resquicio por donde escaparse, no solo se permite al juez autorizar la grabación de sonido de las conversaciones, sino que también
podrá autorizar la grabación de imágenes. Expresamente, es verdad, el juez lo tiene que autorizar expresamente, pero lo puede autorizar. Yo creo que con la regulación tan extensa, por eso decía, bienvenida la regulación, pero desapruebo, vamos, desde mi punto de vista, soy totalmente contrario a la regulación, con la extensión que se contempla esta medida y algunas otras más, algunas a las que no me he referido, la medida resulta absolutamente excesiva, especialmente porque no se distingue un lugar de otro, especialmente porque no se distingue lo que puedan estar hablando dos personas aquí en un espacio público, o vayan por el pasillo o por la calle, y las conversaciones que se tengan en el domicilio, que es donde se considera el reducto más sagrado del derecho, del ejercicio del derecho a la intimidad, siendo así que la Constitución dispensa un tratamiento singular al domicilio, y la intimidad es una cosa y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, de acuerdo con la Constitución, es otra. Lo único que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que si el dispositivo se ha de colocar, obviamente, en un domicilio o en un lugar dedicado al ejercicio de la privacidad, la resolución habilitante, es decir, el auto del juez, habrá de pronunciarse específicamente sobre la procedencia de acceder a esos lugares. Es decir, ya no solo se trata de que coloque usted un micrófono para oír a fulano, sino si voy a colocar el micrófono debajo del colchón o en la mesilla de noche, el juez tiene que decir y yo le autorizo a entrar en el domicilio de fulano a colocar allí ese micrófono. Evidentemente se puede grabar conversaciones cuando se están investigando delitos de terrorismo o de delincuencia organizada, es lo de siempre, pero también los delitos dolosos castigados con una pena con límite máximo de al menos 3 años de prisión. De nuevo, 162 delitos. Esta medida, que lamina la intimidad y el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio, el secreto en la inviolabilidad del domicilio, debiera haberse reservado para hechos delictivos de especial gravedad, de la mayor gravedad, señaladamente los delitos de terrorismo y delincuencia organizada, y yo me hubiera quedado ahí. Sin embargo, comprender también esos 162 delitos, que por aquí los tengo, que van, obviamente, con ese límite máximo de 3 años de prisión, es de todo punto excesiva y no debiera haberse habilitado al juez para autorizar la grabación de comunicaciones orales directas en todos esos casos, aun cuando se cumplieran, y a mí no me cabe duda que el juez lo va a ponderar y se va a cumplir, los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. Esta medida de intervención de las comunicaciones orales directas se prevé con carácter singular para un acto concreto de comunicación, porque la ley exige, y esto es importante, que la grabación ha de estar vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado y de cuya previsibilidad consten indicios en la investigación. Por lo tanto, el auto ha de contener una mención concreta al lugar o a las dependencias donde se va a colocar el aparato de escucha, los encuentros que previsiblemente va a tener el investigado, que van a ser sometidos a vigilancia, y deberá concretar el tiempo, que inevitablemente tendrá que ser muy corto, porque uno no está charlando con otro 20 horas, por el que se pueda mantener el dispositivo de grabación en funcionamiento. Por esta razón, entiendo, la grabación de conversaciones en otros encuentros o la captación de imágenes en esos momentos precisarán de otra o de una nueva autorización judicial. Exige, por supuesto, la ley que la policía que ha practicado esta grabación remita al juez el soporte original o una copia electrónica auténtica
de las grabaciones de sonido y de las imágenes, acompañada de una transcripción de las conversaciones, identificando los agentes que hayan participado en la diligencia. Sorprende, por lo menos a este lector de la ley le sorprende, que se exija a la policía remitir al juez una copia, lo que supone que los originales se conservarán o se podrán mantener en las propias dependencias y archivos policiales, sin ningún control judicial. Esta circunstancia, desde luego, no debería autorizarse en ningún caso, máxime cuando se trate de imágenes y sonidos, de las imágenes y de los sonidos que más directamente afectan a la privacidad y a la intimidad. Y el juez, entiendo, haría bien o debería exigir, en todo caso, la remisión de los originales, preocupándose de que no se hayan quedado por el camino copias de esas grabaciones. Como ven, el conjunto de medidas, aparte de las en las que yo me he extendido, algunas otras a las que he hecho pura alusión, nos coloca en una posición, como digo, de dar cumplimiento a exigencias constitucionales de la regulación detallada de estas medidas de investigación tecnológica, pero van mucho más allá de lo razonable. A mi juicio, exceden con mucho la habilitación constitucional y debería haberse puesto freno, coto, límites a la discrecionalidad judicial para la adopción de este conjunto de medidas. El legislador debiera haber sido más cuidadoso, por más que no corran buenos tiempos para los derechos fundamentales. Eso es verdad. Estamos viendo cómo en el país de las libertades, de la libertad, de la liberté, la mayoría, a raíz de los atentados, obviamente, del otro día, la mayoría de la población está clamando por un reforzamiento de las potestades de investigación y una disminución de las propias garantías de los ciudadanos. Creo que el Estado, creo que la democracia debe ser suficientemente sólida, suficientemente seria, como para poder luchar con los instrumentos del Estado de Derecho, y lo que acredita salidas de tono como la del 11S, vamos, la del presidente Bush o la del presidente Hollande, lo que acredita es una debilidad del sistema democrático, que no tiene instrumentos para luchar dentro de la ley y dentro de la democracia. De todos modos, aun cuando no corran buenos tiempos para los derechos fundamentales, yo sigo reivindicando que habremos de cumplir a rajatabla los principios de la Constitución y que habremos de cumplir a rajatabla, con todo rigor, los principios de la ley. Principios de la ley cuyo guardián es, entre otros, el Ministerio Fiscal, que no siempre lo guarda bien, y quiero decir, porque acusaciones con poco fundamento, todos hemos visto, o con no excesivo fundamento, y desde luego el Poder Judicial. En sus manos estamos para la defensa de nuestros derechos. El artículo 24 dice que tenemos derecho a la tutela judicial efectiva para la defensa de nuestros derechos. Confiemos en que sigan cumpliendo este papel de garantes de nuestros derechos con una aplicación lo más estricta posible cuando se trata de actuaciones o de medidas que debilitan o menoscaban o afectan a los derechos fundamentales. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Víctor. Y alguna pregunta sí que cabe, aun cuando el tiempo no esté. ¿Alguna pregunta, compañeros? Verdaderamente la exposición ha sido... Por allí hay una. Es que no se ve. Al fondo del salón, a la derecha, por favor, el micrófono.
Solo una preguntita. En la intervención de las comunicaciones directas, lo que se obtenga se puede entender que es una confesión no autorizada y que en consecuencia vulnera el principio de no declarar contra sí mismo. La pregunta es clara y voy a intentar responder con la misma claridad. Yo creo que no. De la misma manera que lo que uno está comunicando por teléfono y en esa comunicación puede estar relatando su participación en un hecho delictivo, eso no es una confesión, eso es un elemento probatorio obtenido con las garantías suficientes. Otra cosa es que las garantías sean garantías suficientes. Yo entiendo que no, quiero decir, entiendo que no vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo, que comprende el silencio, que comprende abstenerse de declarar o declarar en contra de la verdad, pero no cuando sea interceptado, no cuando, de acuerdo con, respetando la Constitución y de acuerdo con la ley, se ha interceptado, se ha intervenido, se ha conocido por la declaración de esta persona unos determinados hechos delictivos. Sí, María José. Un micrófono aquí a primera fila, por favor. Yo lo que quería preguntarle era que toda esa serie... que quería preguntarle es que toda esa serie de requisitos que son necesarios para esas intervenciones telefónicas acordadas por la policía, el juez, casa muy mal con la admisión como prueba en todo tipo de jurisdicciones y procesos de las grabaciones realizadas por particulares, entre ellos, a los que no se les exige nada prácticamente, más que en el caso de intervenciones telefónicas igual pues se parte la conversación, pero poco más, y sin embargo son admitidas como prueba válida en el procedimiento. Porque es uno de los dos intervinientes en la comunicación. Se hace sin la autorización de una de las partes y generalmente induciendo la conversación. Sí, por eso hay desde la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional de que los dueños de la comunicación son los dos partícipes, los dos que han intervenido y son por igual dueños de la totalidad de la comunicación. No se requiere, no se exige. Hay otros ordenamientos jurídicos que no lo admiten, vaya por delante. Pero tal y como tenemos en este momento la jurisprudencia, sí que se entiende que es cada uno de los dos, en caso de que sea de dos sujetos, ¿no? Cada uno de los dos es dueño total de lo comunicado entre ellos. Disculpe, pero es que hay incluso grabaciones de vídeo que se realizan sin la intervención de ninguna de las partes que aportan el procedimiento de la prueba y también se admite. Bueno, sí, como los vídeos que hay en los videovigilancias que hay en las casas, en la entrada, ahí hay la ley de videovigilancia, que es una ley bárbara, vaya por delante, eso es, valga el calificativo, por no entrar en detalle. La ley de videovigilancia sí que regula los supuestos o la validez de la colocación de cámaras y de la grabación, por tanto, de imágenes en un portal, en una acera, en una entidad bancaria, en un supermercado, en cualquier lado, porque eso ya han proliferado de tal manera que hoy no es nadie el que no tiene cámara, vamos, en algún sitio. Pero sí que se exige la colocación de una advertencia de que ahí de que en ese espacio se está efectuando una grabación. De tal manera que el que pase por allí o el que entre en el portal sabe que allí se le está grabando. Y bueno, ya se cuidará o no, él ya verá de realizar cualquier actuación que le pueda perjudicar, ¿no? Sí, alguna pregunta por aquí también, otra compañera. Vamos a ver. El otro día leí en el periódico, no sé si será cierto, porque la verdad es que me sorprendí un poco por lo que estamos comentando de la entidad de los delitos, ¿no? De los delitos en los que se autoriza esa intervención de las comunicaciones telefónicas. En los delitos que, por ejemplo, que se están cometiendo de fraude contra las compañías por denuncia falsa, simulación de delito y posible estafa, ¿no? En los que las cuantías a veces pues son esos 300, 400 euros,
no habituales, que están proliferando mucho, que se metieron en la última reforma, que se estaban haciendo escuchas telefónicas en ese tipo de delitos. Entonces a mí me sorprendió porque, digo, la verdad es que, y no sé si usted tiene conocimiento de esa circunstancia. No, lo leí en un periódico, hace 2 o 3 días. No había leído la noticia, pero lo encajarán seguro por... Bueno, me da igual, pero supongo que con autorización judicial las escuchas lo encajarán por ese cajón desastre de delitos cometidos a través de los propios medios de los propios medios telemáticos o tecnológicos. Porque claro, pero es que, disculpe, en ese supuesto no entiendo yo que cuadre en ese cajón, porque en realidad estamos hablando de una estafa. ¿Por qué? Pues porque haces una denuncia falsa, simulas un delito, pero no se está cometiendo nada a través del medio telefónico. El medio telefónico es que tú denuncias que el móvil te lo han robado, que te lo han... Pero a través de ese medio telefónico no. Entonces eso fue me sorprendió esa circunstancia, y aparte la poca entidad del delito. Fueron las dos cosas, vamos. Yo ahí veo realmente que la proporcionalidad no se podría aplicar, ¿no? La proporcionalidad por la levedad de la conducta. Quizás por la pena en abstracto, porque si hay una estafa... Sí, habría estafas... puede ir de 1 a 6, en fin. Entonces, como te fija el límite de los 3 años, es forzado, pero quizás por ahí más que por el tema de las comunicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la última pregunta la hace... no, perdón. De móviles, y entonces en eso sí que lo que se pedía simplemente era la grabación de las denuncias telefónicas, pero no lo que era una investigación respecto a lo que era el tema. Lo que se pedían eran a las distribuidoras telefónicas de los emails de los teléfonos para ver la ubicación del mismo, porque había mucho fraude en cuanto a lo que era el robo de lo que son los móviles, que no eran robados, sino que se quedaban... No para la comunicación, sino para localizar el aparato y el autor de la sustracción. Exactamente. Es que la identificación de los aparatos o de los propietarios y tal, ahí no hay limitación de pena. O sea, no se trata de delitos con pena superior a 3 años, sino que ahí el juez lo puede ordenar en cualquier caso, en cualquier tipo de delito. Parece que no estaba afectando al contenido de la comunicación de ninguna de las maneras, sino que se estaba tratando de localizar el aparato para luego indagar quién lo había sustraído o quién lo había denunciado, o que estaba denunciado en falso o lo que fuese, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo no veo ninguna mano alzada. Pues si os parece, agradecemos nuevamente a Víctor su intervención, y en 3 minutos no más iniciamos la última sesión de la mañana conforme viene acordado. Vamos bien. Sí, pero ahora es la hora. Pues muy bien. Oye, terrible lo que nos han dicho. Miedo,